8 de la mañana, 21 minutos, 16 grados la temperatura, 32 la máxima para hoy. Decíamos en el comienzo del programa un nuevo récord de casos de COVID-19 en la provincia de Mendoza. 937 es el número que se dio a conocer en el día de ayer, con 15 muertes. Y en la Argentina, 17.096 nuevos casos, con 421 muertes. Lo vamos a saludar al doctor Sergio Zaraco, que siempre generosamente nos atiende, porque la verdad está clarito que a partir de que comenzaron a realizarse más cantidad de testeos, lógicamente se ha incrementado el número de contagiados en la provincia. ¿Es así, doctor? ¿Cómo le va? Buen día, Hugo Lombardi lo saluda. Sí, buen día. A ver, vemos que el número de testeos que se realiza en nuestro país, y así lo indican todas las estadísticas que podemos observar, no alcanzan al número necesario por cuestiones de logística y estratégicas. eh, Están marcando una parte de la realidad, que en sí, en definitiva, lo que permite es ir tomando las decisiones que sean oportunas y adecuadas. Eh, si vemos la recomendación para decir que estamos con un número adecuado de testeos, tendríamos que estar por debajo del 5% de positividad. Y desde hace un tiempo este porcentaje está cercano al 50%, por lo tanto habría que aumentar sustancialmente la cantidad de testeos. Por eso a veces seguir estos numeritos nos están dando, es como si quisiéramos ver la realidad asomándonos por la ventana de la puerta de la casa. Uno puede tener la percepción, y que lo importante que tenemos que saber, que estamos inmersos en una situación de pandemia. ¿Esto qué significa? Que esto está afectando a todo el mundo. Vemos cuál es hoy la situación de Europa, de Francia, España, Inglaterra, Alemania, Bélgica, en donde están volviendo a profundizar los aspectos de aislamiento y cuidado en la población, porque están otra vez empezando a llenar sus hospitales que se habían vaciado. ¿Esto qué indica? Que cuando nos relajamos pensando qué pasó, empiezas otra vez a aumentar la circulación del virus. Y esto es claro e indudable, y lo tenemos que entender, y que lamentablemente vemos que no se hace carne en la población. Vemos una gran cantidad de personas que están en lugares aglomerados, sin usar correctamente el barbijo. Esto es, que tape bien la nariz, que es una vía de ingreso muy importante del virus, respetando distancias, espacios bien ventilados. Cuando esto no se cumple, vuelven a aumentar sustancialmente los casos, como sucede en Europa. Y que acá hoy estamos con una gran cantidad de circulación, porque como empieza a hacer calor, estamos entrando en la primavera, pensamos que esto ya pasó. Y no es una gripe, esto es un virus que está presente en invierno y verano, y que se transmite muy fácilmente a través de las secreciones respiratorias y en el aire. Por lo tanto, yo tengo que tener los cuidados que han demostrado que son altamente efectivos, que es el correcto uso del barbijo, que me tape bien la nariz y la boca, que esté separado al menos de 2 metros de las otras personas, y que elija los espacios abiertos o bien ventilados para poder estar con algún otro persona que tenga que reunirme o mantener algún elemento. Y que si voy a tomar un café, mientras yo tomo el café, el otro tiene el barbijo puesto. Y cuando después el otro toma el café, yo tengo el barbijo puesto. Y nos mantenemos separados y en las mesas de afuera, no de adentro. Estos son elementos fundamentales para entenderlo, porque este aumento de casos se va a seguir manteniendo, por lo que estamos viendo todos los días. Uno ve sorprendido cuál es la situación, y que no se alcanza a entender, y que este virus, más allá de que el efecto agudo, que puede ser asintomático o leve en un alto porcentaje, hay otros que hacen complicaciones importantes a nivel respiratorio, como las neumonías bilaterales y compromisos. Pero aparece otra situación que nos está enseñando este virus, que no solamente es la infección aguda, sino son los aspectos crónicos, en aquellos que han sido asintomáticos o leves, moderados, y más los que han tenido un caso severo, pueden quedar con secuelas.
a nivel neurológico, que se conoce como esta niebla cerebral, donde uno queda con problemas para recordar, de memoria, con pesadez o lentitud en el pensamiento. Pueden quedar afectaciones a nivel pulmonar, con falta de aire, agitamientos, cuadros de fibrosis pulmonar. Pueden quedar afectaciones a nivel cardiovascular, como hipertensión o problemas a nivel cardíaco. Pueden quedar problemas a nivel endocrino, que puede ser a nivel pancreático o de tiroides. Entonces, esto es muy importante. Tenemos que hacer todo lo necesario para evitar el contagio y que si este llega a suceder, sea con la menor cantidad de virus posible, porque eso da la posibilidad que mi organismo pueda responder de mejor manera. Pero si no lo entendemos así, vamos a estar complicados en nuestra salud y sobre todo en la salud de los seres queridos, porque muchos de los grupos de riesgo, que son aquellos que tienen enfermedades crónicas o que tienen edades por arriba de los 70, 80 años, son infectados por los más jóvenes que piensan que a ellos no le va a pasar nada, pero también tenemos muchas personas jóvenes que hacen estas complicaciones. Entonces, el mensaje que tenemos que entender es que hay que cuidarse y debemos cuidar a quienes nos rodean, con aspectos sencillos: distancia, correcto uso de barbijo, elegir espacios bien ventilados y abiertos, y evitar las reuniones en lugares donde hay aglomeración de personas, porque eso aumenta sustancialmente el riesgo de que nos podamos contagiar y tener algunas de estas consecuencias que les mencioné. Doctor, ¿cómo podemos diferenciar en esta época del año un cuadro alérgico del coronavirus? Primero, tenemos que entender que hoy todo proceso respiratorio infeccioso tenemos que pensar que es coronavirus y después ver si puede tratarse otra cosa. Es a la inversa. No es que no pasa nada, será un resfrío, no, será una angina, no, puede ser que sea alergia y sigo andando, charlando y no cuidándome. Primero, si yo empiezo con algún problema a nivel respiratorio, de mucosidades nasales, de tos acompañado de dolor de cabeza o con cuadros de náusea, pérdida de apetito o diarrea, que esto pudiera acompañado de temperatura, 37, 37 y medio de temperatura, dolor de cuerpo, decaimiento, yo tengo que pensar que es coronavirus y me guardo, me quedo en mi casa y ahí consulto. Ya el profesional de la salud va a evaluar si se trata de algún proceso banal o soy infectado, pero yo ya cumplí la principal medida: aislarme. Si no lo es, me dirá, mira, no hay problema, puedes seguir haciendo tu vida normal. Si lo llega a hacer, yo ya estaba aislado y frené la circulación del virus. Entonces, tengo que pecar por más, no por menos, porque es la estrategia para frenar la circulación. ¿Qué elementos me pueden diferenciar de una alergia? Y vamos a tener que la alergia generalmente hay estornudos con picazón de nariz y picazón de ojos. Es raro que eso suceda con el coronavirus solo. Realmente va asociado a eso. Si hay fiebre y otro demás, sin duda es una infección, no alergia. Pero habitualmente los cuadros alérgicos tienen estornudos repetidos, 2, 3 estornudos seguidos, me pica la nariz, me pican los ojos, y que si tomo algún antihistamínico de los que tomo habitualmente para esta época, el cuadro desaparece casi inmediatamente. Si es un coronavirus, no responde a los antihistamínicos y, como les decía, se asocia a temperatura y la demás sintomatología: el dolor de cabeza, el decaimiento, dolor muscular. Y lo otro, que no solamente lo tengo yo, lo comparten otros en mi familia por esta fácil transmisión que tiene el virus. Entonces, si es un proceso alérgico, responde rápidamente a la medicación habitual y tiene estas características que son puntuales y similares a la que tenía otros años. Pero ante la menor duda me aíslo y consulto. Y ahí el profesional va a determinar si mi afección es estacional o tiene que ver con el proceso infeccioso por este nuevo coronavirus. ¿Tiene información acerca del tratamiento compasivo del ibuprofeno inhalado? ¿Está dando resultados? No hay ninguna evidencia científica que demuestre que ese tratamiento tenga alguna evolución sobre los pacientes. Primero, que para que sea un tratamiento compasivo debe cumplir las normas que indica la ANMAT, que tiene que ver que tiene que ser un producto que esté autorizado por ese organismo de control nacional, como lo tienen todos los países del mundo. Tiene que haber cumplido la etapa de investigación de segundo nivel y tiene que haber demostrada
eficacia y bajo riesgo, no solamente en el país donde se prueba o en cualquier otro país del mundo. Ninguno de estos puntos lo cumple el ibuprofeno inhalado, donde es una solución hiperosmolar, es una nueva molécula, por lo tanto no es el que compro en la farmacia para la fiebre o los dolores de cabeza, sino que esto tiene que cumplir las normas de aprobación del organismo de control y aún no lo tiene. Por lo tanto, es una cuestión de riesgo y que incumple la normativa nacional brindada por el organismo de control, que es la ANMAT y el Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, esto hay que tener cuidado y estar consciente de que ante situaciones de crisis, a veces incurrir en tratamientos que no tienen probada seguridad pueden poner en riesgo la salud de las personas. Y en ese sentido se ha expresado la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, la Asociación Argentina de Terapia Intensiva, la Asociación Argentina de Infectología, es decir, distintos organismos científicos integrados por múltiple cantidad de profesionales que han expresado en negativa. El hecho es que a veces se toman decisiones que escapan de lo científico y lo académico, a veces en búsqueda de soluciones rápidas, milagrosas y mágicas, y esto puede poner en riesgo a la salud de las personas o generar una falsa expectativa de seguridad o solución. ¿Los contagios se provocan por la irresponsabilidad de la gente o por las medidas que a veces toman los gobiernos de ir flexibilizando actividades, que fue uno de los temas más polémicos durante los últimos días con lo que hizo el gobernador Suárez después de que el presidente, en realidad tomó la decisión antes que el presidente firmó un DNU privando algunas cuestiones que se estaban haciendo en Mendoza? Esto lo dijo bien claramente la Organización Mundial de la Salud. Las cuarentenas masivas y sin un criterio de acuerdo a la situación que existe en cada lugar no han tenido utilidad. Y esto lo dijo desde el principio de año la OMS. Y esto genera realmente una situación de encrucijada, porque por un lado son los aspectos de frenar la circulación del virus y lo otro es tener el sustento para traer el peso a la casa y poder comer y mantener nuestras actividades. Acá tenemos que entender que es fundamental el comportamiento individual que tenemos, porque si tuviéramos una cuarentena obligatoria habría que cerrar todos los hospitales porque están en riesgo todo el personal que trabaja allí, y esto no es así. Es decir, que podemos mantener actividades si cumplimos las condiciones de seguridad, y que esto son las que hemos mencionado. Las condiciones de seguridad es tratar de evitar que el virus salga de un potencial infectado e impacte en una persona sana. Y este virus está en las secreciones respiratorias, no está en el piso, no está en las paredes, no está ni ingresa por las manos. Es decir, no se justifica que use guantes, no se justifica que esté aplicando desinfectante en las paredes y los pisos de todos lados. Lo que tengo que hacer es proteger mis vías respiratorias, y eso lo logro con un correcto uso del barbijo, que debe ser de calidad, no un trapito finito para que no me reten, sino tengo que usar un barbijo que sea de doble o triple capa, de confección casera, pero que sea adecuado y me tape bien la nariz, e insisto que tape bien la nariz porque hay una alta cantidad de receptores del virus en la nariz. Mantener la distancia, espacios abiertos, y podremos tener actividades como se vienen llevando adelante. Evitar que haya aglomeración de personas en un negocio, pero si yo puedo ver haciendo la cola correctamente, que ingrese suficiente cantidad, y que esto va a permitir tener una gran cantidad de actividades. Por supuesto que por ahí tener un restaurante en un espacio cerrado, con el aire acondicionado encendido, no es el mejor lugar. Pero si yo pongo las mesas afuera, en espacios bien ventilados, bien separadas, y que se mantengan y se cumplan estos preceptos básicos, vamos a poder tener todas estas actividades e irnos adaptando. A lo mejor tener alguna actividad de tipo teatral o cine en espacios abiertos, no en salas cerradas, pero sí en espacios abiertos, con distanciamiento entre las personas. Y estos son elementos que permiten llevar una relativa normalidad en las medidas que va dando esta circunstancia que vamos transitando. Por supuesto que un poco las normativas, y ahí hubo un ida y vuelta de interpretación del decreto de nación, que después quedó muy bien aclarado por el gobernador, que
lo que marcaba es tener estos recaudos de evitar estas aglomeraciones, por ejemplo, las reuniones familiares, que esto tenemos que entender. Si yo me voy a juntar con un familiar y no podemos juntarnos todos en la mesa de la cocina donde no se cumple nada de esto que hemos mencionado. Entonces, tener estos cuidados, de espacios abiertos, separados, con los cuidados. A lo mejor para las fiestas tendremos que tener esto, que habrá que juntarse en el patio y que separadas las mesas por grupos familiares. Los convivientes van en una mesa, los otros convivientes en otra mesa, y se podrá brindar a la distancia en espacio abierto sin poner en riesgo a nuestros seres mayores, seres queridos, que se pueden hacer actividades cumpliendo estos preceptos fundamentales. Alejarme del virus que puede estar saliendo de alguien potencialmente infectado y que no tiene síntomas, y que después empezamos a lamentarlo cuando aparecen las complicaciones que hemos mencionado. Es decir, las provincias que han flexibilizado mayor cantidad de actividades aumentaron los contagios por el comportamiento de la gente. Exacto, pero yo creo que tiene que ver con información. Por ahí la información yo creo que tiene que ser insistente y clara a lo que apunta. A veces estar generando miedo o susto no llega, sino es cómo debo hacerlo. Y se tiene que centrar en cómo debo usar el equipo de protección personal. Esto es una medida básica de higiene y seguridad. Tengo que enseñar con imágenes claritas, sencillas, de cómo me pongo y me saco el barbijo, cómo tiene que ser el barbijo, cómo lo debo higienizar todos los días, dónde lo debo guardar, cómo me debo lavar las manos. De eso no he visto que hayan campañas que sean sistemáticas para generar un hábito saludable de las medidas de higiene y seguridad que tenemos que cumplir todos. Si empezamos a aprender, como lo hacemos en el hospital, las mejores medidas, esto va a disminuir la transmisibilidad, y que esto es fundamental tenerlo en cuenta. Entonces ahí es donde hay que centrarse, en donde tenemos que educar a la población para entender primero cuál es el riesgo, bien cuáles son las situaciones en donde aumenta la posibilidad de contagio y finalmente cómo me puedo proteger para ser menos vulnerables. Esa es la clave principal para entenderlo, y ahí vamos a poder tener las actividades necesarias disminuyendo o mitigando el impacto que está teniendo esta circulación viral que hoy está afectando a nuestro país y al mundo. Doctor, ¿qué hemos aprendido durante los más de 200 y pico de días de cuarentena? Y primero que las medidas masivas no son útiles, porque donde se tendría que haber aplicado en marzo una medida estricta era lo que era Buenos Aires y Gran Buenos Aires, donde tenía gran cantidad, y haber mantenido otra condición de aislamiento en el resto del país. El hecho es que ahora lo que es Ciudad de Buenos Aires y el conurbano viene en descenso, y que ellos están bien aplicando y liberando ciertas actividades. Hoy nosotros nos encontramos en la situación que estaba hace algunos meses atrás ese ámbito, y que ahí es donde yo creo que debemos entender. O sea, no puede haber un estado macrocefálico que dé una indicación que cubre lo que es la ciudad de Buenos Aires, donde la situación en el norte del país, el centro, el oeste y el sur son distintas. Cada lugar tiene que ser distinto, y esto lo tenemos que aprender también para la provincia de Mendoza. Las medidas que se toman para Mendoza y Gran Mendoza van a ser distintas que para Valle de Uco, para el sur, y para distintas regiones. Entonces hay que ir adecuando las medidas de cierre o apertura de acuerdo a la condición que existe en cada una de nuestras regiones, porque eso es fundamental entenderlo, y ahí es lo que va a permitir que con estas medidas de apertura y cierre, de acuerdo a cómo va evolucionando y que se va a mantener, y tenemos que estar atentos por lo que vemos en Europa, tienen que ser puntuales y efectivas, tienen que ser quirúrgicas. De ahí se hablaba de esta bala de plata. Tengo que saber cuándo y en qué momento se hacen las medidas generales, y sin tener un contexto de la realidad, a veces cuando no son oportunas generan un daño mayor del que habitualmente producen. Pero cuando son certeras y eficaces, el impacto es menor y el resultado es óptimo. Dijimos en un momento, tenemos el diario del lunes, conocíamos lo que había ocurrido en Europa, y por ahí eso nos iba a enseñar de cómo transitar esta etapa que hoy estamos llevando adelante.
La pregunta es, doctor, para ir terminando, ¿nos va a ocurrir lo que hoy pasa en Europa? Digo, el rebrote, en el cambio de estación, ¿debemos estar preparados para eso? Claro que sí, ¿por qué no? Eso es así, así se comportan las pandemias, porque se ve que cuando baja la temperatura, empiezan a darse las condiciones de mayor encierro, mayor condiciones de circulación. Acá va a suceder lo mismo que en Europa. Los casos que hoy estamos con este aumento sostenido, en un momento se va a producir el quiebre, como ya empezó a pasar en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, que van decayendo sustancialmente los casos y están empezando a pasar en otras provincias del norte, que en su momento también estuvieron muy afectadas, como Jujuy y Salta. Hoy nosotros seguimos en este cuadro de meseta en crecimiento, que una vez que se ha superado, como sucedió en Chile, Brasil y otros países, va a empezar a decaer. Pero ahí tenemos que tener este aprendizaje. No es que estamos mejor, sino que pasó esta primera ola que nos tiene que hacer que aprovechemos para recuperar las actividades, pero manteniendo estos principios de seguridad que habíamos mencionado, y estar atentos que seguramente para cuando empiece otra vez el frío va a recrudecer nuevamente de casos, y ahí tenemos que haber aprendido de esto, prepararnos y estar atentos. Y la ventaja que podemos tener con respecto a Europa es que ellos están entrando en invierno y todavía no está la vacuna. Tal vez nosotros, al entrar a nuestro invierno en el hemisferio sur, ya podamos tener algunas de las vacunas que están en etapa de investigación final, que puedan empezar a ser aplicadas. Pero recordemos que la vacuna no es la solución. O sea, la vacuna lo que puede ayudar es a mitigar un poco el impacto del virus y disminuir la mortalidad. Y que en un comienzo no va a ser masiva. Primero se van a ir vacunando los grupos de riesgo, y que después esto se va a ir aplicando en distintos grupos de acuerdo a cómo se vaya viendo la evolución. Entonces, eso tal vez es positivo, pero acá es un aprendizaje y un cambio de hábito que tiene que ver en estas condiciones de higiene y seguridad. Distancia, correcto uso del barbijo, que tape bien la nariz, e insisto, tape bien la nariz y la boca, siempre que estoy fuera de casa, y elegir los espacios bien abiertos y ventilados ahora que ha llegado el calor, y esto lo hace más eh, factible de cumplir. Y por supuesto, el correcto higiene de manos. Estas son las claves fundamentales para disminuir la circulación del virus, que nos va a permitir poder tener actividades que sean económicamente factibles para poder mejorar la situación que hoy estamos sufriendo. No solamente en el impacto que está teniendo esta infección con seres queridos que se ven enfermos, o a veces algunos con resultados no buenos, y poder empezar a mejorar los aspectos económicos financieros de cada uno de nosotros, que hacen también a la salud, que no solamente es el bienestar físico, sino el bienestar psíquico y socioeconómico que tenemos que tener todos. Y ahora sí, la última. Hizo referencia al ibuprofeno inhalado. ¿Sí? ¿El tratamiento de plasma es efectivo? Los trabajos que se han publicado, que se hizo acá en Argentina y en otra parte del mundo, no han demostrado que tenga que cambie la evolución del paciente. Hay un paper que había leído estos días previos, con un caso muy limitado, que había visto que los pacientes graves con neumonías habían tenido un impacto positivo en disminuir la letalidad, pero todos los trabajos publicados hasta el momento no han demostrado todavía una eficiencia. Hay todavía trabajos de investigación en distintos grupos para ver si el uso del plasma modifica, pero hasta el momento no hay una evidencia cierta que marque un cambio. Es decir, que hoy no contamos con ningún tratamiento que sea cierto y efectivo para disminuir el impacto que tiene el virus. Por eso la mejor medida sigue siendo la prevención, que es fundamental. Hay sí algunos tratamientos, como el uso de corticoides en casos graves que están internados con alto requerimiento de oxígeno, que han demostrado disminuir la letalidad. Y hay algunos trabajos también que se están haciendo en ciertos agentes monoclonales que podrían impactar, pero todavía no hay los resultados finales. Y lo otro que tienen este tipo de tratamientos, que son sumamente ominosos, muy caros y puntuales, y no son para todos. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. La medida más efectiva que cumple mejores resultados es la prevención, y que son
acciones muy sencillas, que es distancia, correcto uso de barbijo y buscar espacios bien ventilados con buena circulación de aire para minimizar el impacto del virus. Doctor Zaraco, como siempre, muchísimas gracias por estas clases que nos da. Gracias. Un gusto, que tenga usted muy buen día, a cuidarse, y para este Día de la Madre, si queremos a nuestras mamás, evitemos estar en lugares donde la pongamos en riesgo. Los cuidados es quererla a distancia, con barbijo y con espacios bien ventilados para que podamos seguir teniéndola con nosotros muchos años más. Buen fin de semana, doctor. Gracias, igualmente. Hasta cualquier momento. El doctor Sergio Zaraco, clarísimo, y es importante a tomarlo en cuenta. Las campañas masivas que deberían realizarse, en este caso es una buena sugerencia, una campaña en conjunto que podrían realizar, por ejemplo, Municipalidad, Consejo Deliberante, cómo se usa el barbijo, el correcto lavado de manos, el distanciamiento, hacer una campaña en las redes, en los medios, porque es clave, la prevención, lo dijo el doctor, no hay vacuna y tampoco la vacuna garantizará a futuro de que deje de circular el coronavirus. Probablemente lo pueda mitigar, lógico, pero no es que garantiza tampoco que se terminará el tema del coronavirus y las aglomeraciones, evitar estar en lugares muy cerca de otra persona. Uno va al banco, al cajero y se te pone atrás una persona sin respetar la distancia y tenés que decirle, por favor, si se puede alejar, cosas que ya deberíamos haber aprendido en tanto tiempo de pandemia, pero bueno, hay gente que no toma conciencia. Pero la campaña de cómo se usa el tapaboca, el barbijo, de la higiene de manos, el distanciamiento, es fundamental. 8 de la mañana, 49 minutos.